Bien, pues continuamos nuestro curso de SQL y en este vídeo lo que vamos a tratar es cómo funciona la instrucción case. Bien, una instrucción case nos permite evaluar una condición dentro de un select, aunque también veremos posteriormente en el curso que se puede utilizar fuera de un select, y en función del resultado de esa evaluación, esta instrucción case va a realizar una opción u otra. Vamos a suponer un ejemplo práctico que tenemos nuestra tabla de artículos y queremos añadir a nuestra consulta un campo adicional de tal manera que, si en nuestro almacén hay artículos que tienen una cantidad cero, es decir, que se hayan agotado en nuestro stock o en nuestro almacén, nos indique en la consulta que tenemos que hacer un pedido de ese artículo. Así que vamos a ver cómo se hace. Bien, por cuestiones de rapidez yo ya tengo hecha aquí la consulta, tengo la consulta simple del select de todos los artículos, donde tengo mis 12 artículos con las cantidades de existencias correspondientes y aquí tengo armada la consulta que nos interesa. Bien, hasta aquí, quitando esta parte, si quitamos esta parte esto lo conocemos y sería un select asterisco donde nos listaría todos los campos de los registros. Como la consulta no lleva cláusula where, se listarían todos los artículos, pero nosotros lo que hemos añadido es una coma para añadir un campo, entre comillas, de manera adicional y una cláusula case. Bien, pues esta cláusula case lo que vamos a hacer es evaluar el campo cantidad de existencia, es decir, este campo que está aquí, y le decimos que when 0, es decir, cuando ese valor de ese campo sea 0, entonces muestre una cadena de caracteres que indique no hay, pedir. Voy a ponerlo así, pedir, para que se vea bien. Y en caso contrario, es decir, en caso contrario de que no haya 0, que haya al menos una existencia, que diga todavía quedan existencias. Entonces, si yo ejecuto esta parte, pues me va a listar todos los registros más un resultado adicional que no tiene nombre de columna. Si os dais cuenta, todas las columnas tienen el nombre de su campo, excepto esta, pues es una columna que hemos añadido de manera adicional y sin nombre. Esto ya veremos más adelante. Bien, pues si nos damos cuenta, la condición era que si la cantidad de existencias era 0, nos indicase en la columna adicional que no hay, que hay que pedir. No hay existencia y hay que pedir. Y en caso contrario, indicar todavía quedan existencias, como vemos en el resto de registros. Bien, se pueden añadir más cláusulas when. Imaginaos que queremos que cuando haya solamente una, pues nos diga casi que no quedan. Bueno, una no, porque no hay ningún registro que tenga uno, entonces no nos sirve para el ejemplo. Pero vamos a poner, por ejemplo, 3. Que cuando haya solamente 3 nos diga casi que no quedan. Pedir pronto. Y si nosotros ejecutamos, pues vemos que, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos 3 unidades en el almacén de este artículo del enchufe doble y nos dice que casi no quedan pedir pronto, tal y como habíamos indicado. Podemos poner tantas cláusulas when como queramos, no hay ningún límite. Y también es importante saber que la cláusula else no es obligatoria. La puedo comentar poniéndole un doble guión delante, tal y como habíamos explicado que poníamos los comentarios, y de esa manera el intérprete no va a reconocer o no va a interpretar esa parte que está comentada. Si yo ejecuto esto, pues esta parte no se va a interpretar, con lo cual solamente interpretaría estos dos casos. Cuando haya 0 unidades y cuando haya 3. En el resto de casos no se interpretaría y no se devolverían datos. Si os dais cuenta, cuando no se cumple la condición, los datos que se devuelven en la columna o el valor que se devuelve es un valor nulo. ¿Por qué? Porque no hemos definido ningún valor que debe devolverse cuando el valor sea distinto a los casos que nosotros hemos planteado en estas dos circunstancias. Bien, pues este es un vídeo muy cortito. Así es como funciona la cláusula o la sentencia case. Te invito a que pruebes, a que pues modifiques las condiciones
de la cláusula, que añadas incluso una cláusula case adicional que se puede hacer, se puede utilizar pues en el lugar de devolver un campo. Por ejemplo, si vamos a suponer que queremos utilizar aquí case sección, pues si en la sección 1 que diga pide igualmente que esta sección lo vende. Y aquí pues que ponga cualquier otra cosa. Si en la sección 3 o la sección 2, no hacer pedido que esta semana no toca, por ejemplo. A ver, son ejemplos un poco pues forzados para que sean didácticos. Evidentemente no creo que en ningún almacén se hagan consultas de este tipo, pero nosotros las estamos haciendo porque lo que necesitamos es aprender cómo funcionan y cómo se articulan este tipo de instrucciones y este tipo de sentencias. Evidentemente, pues luego en la práctica no son muy lógicas, pero como os digo, lo más importante es que sepamos o que aprendamos cómo funcionan y cómo se articulan. Si veis, pues hemos añadido una segunda sentencia case, que sería la siguiente columna sin nombre, y bueno, pues con las condiciones o los criterios que habíamos indicado en el segundo case. Bueno, como os digo, os invito a que probéis y a que experimentéis posibilidades con vuestras tablas, con otras tablas distintas, con otros valores y otros criterios que se os ocurran. Vamos a continuar en el siguiente vídeo.